Julián Arévalo, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Vengo trabajando en los temas de paz territorial y hoy, como parte de este curso Entérese del proceso de paz, quiero hablarles del tema de la participación ciudadana en la construcción de la paz. Básicamente ese es uno de los temas que define este componente que hemos venido conociendo como paz territorial, y el primer paso que hemos dado es definir unos principios que debe tener esa participación ciudadana en la construcción de la paz. Hemos dicho a lo largo de los acuerdos, y es un poco la visión que ha quedado plasmada en ellos, que la construcción de la paz requiere de una activa participación de la ciudadanía, de las comunidades en los territorios, en particular de aquella ciudadanía que más se ha visto golpeada por el conflicto armado. Necesitamos pensar en ejercicios de planeación participativa, donde la ciudadanía se movilice en torno a la construcción de la paz, donde, como su nombre lo indica, participe activamente en múltiples ejercicios que van a estar orientados a decidir cómo se van a implementar esos acuerdos a los cuales se ha llegado hasta ahora en la ciudad de La Habana y los que salgan más adelante. ¿Cuáles son esos principios entonces que debe tener la participación ciudadana? Primero, la participación ciudadana debe ser incluyente, es decir, debe vincular a todos los sectores que hacen presencia en estas comunidades, no únicamente a las organizaciones y movimientos que han participado históricamente, sino también que debe llegar más allá, debe invitar y convocar a esos sectores que por uno u otro motivo han estado al margen de los espacios de participación. Como un segundo principio, la participación ciudadana en la construcción de la paz debe ser incidente, es decir, no estamos hablando únicamente de ciudadanos que se sientan a participar, que se sientan a tener discusiones y que esas discusiones, como en muchos casos ocurre, no llegan a ningún lado, sino que por el contrario esa participación debe incidir en la forma como se hace la política pública en el territorio. Como un tercer principio, la participación debe ser deliberativa, y eso tiene unas implicaciones bastante importantes. Por un lado, quiere decir que la gente va a sentarse, como su nombre lo indica, a deliberar sobre los temas de la construcción de la paz en los territorios. Eso quiere decir además que la ciudadanía no va a estar negociando, o sea, no es un espacio donde se sientan unos sectores de la ciudadanía frente a unas autoridades a ver cómo cada una obtiene o no lo que está buscando. Tampoco es una participación acerca de votar proyectos, donde simplemente se le pregunta a la ciudadanía cuál de estos 3 o 4 proyectos que ya están previamente contemplados quieren, sino que esa deliberación y esa participación deliberativa debe ir mucho más allá. Deben ser espacios donde la gente se siente a discutir sus visiones del territorio, se siente a discutir acerca de cuál es la mejor forma de construir esa paz, y a partir de esos consensos a los que se espera se llegue, es que se tomen las acciones que van a ir encaminadas a construir esa paz. Un cuarto principio es que la participación debe contribuir a la reconciliación. Es decir, a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, de que se va a discutir acerca de cómo construir esa paz, en esos mismos espacios de discusión donde se están decidiendo, por ejemplo, las vías terciarias o un programa de sustitución de cultivos ilícitos, ese espacio también tiene que servir para que las comunidades se sienten las unas con las otras, los actores diferentes en el territorio se sienten los unos con los otros, y en esos procesos de discusión empiecen a reconciliarse, empiecen a reconocerse como ciudadanos que hacen parte de la misma sociedad, que son titulares de los mismos derechos, y en ese proceso empiece ese mecanismo al mismo tiempo de reconciliación. Y un quinto y último principio que hemos considerado es que la participación no debe generar daño. ¿Y a qué me refiero con esto? La participación no puede ser tan costosa en términos de desplazamiento que los ciudadanos que decidan participar se vean afectados por ella. Segundo, no les puede quitar tanto tiempo que tengan que abandonar sus actividades laborales diarias para dedicarse a estos espacios de participación. La participación ciudadana no puede tampoco incidir de forma negativa en la institucionalidad. No podemos cambiar el orden jurídico y el orden legal que tenemos y no podemos pasar por las instituciones. Reconocemos desde luego la importancia que tienen las instituciones dentro de la vida de un Estado, y en particular en una situación tan importante como la que vamos a vivir, esperamos a partir de unos meses, en esta fase de transición en la construcción de la paz. Luego, esa participación ciudadana, si bien necesitamos que sea muy activa, no puede dar al traste con los esfuerzos que se han hecho en Colombia en términos de mejorar la institucionalidad. Adicionalmente, esa participación tampoco puede incidir de forma negativa en los otros espacios de participación que ya hay contemplados. Lo que tenemos que hacer es ver cuál es la mejor forma de articular los nuevos espacios que se creen
y los que ya existen en los territorios para que no sea que lo que estamos creando destruya eso que ya existe, que en algunos casos funciona de forma relativamente satisfactoria. Finalmente, esa participación tampoco puede generar daño en otras regiones. Si bien hemos hablado de que va a haber unas zonas priorizadas en el marco de la implementación de los acuerdos, necesitamos también pensar mecanismos interesantes que sean suficientemente atractivos para todo el país, para todas las zonas, indistintamente de su condición en el marco de la construcción de la paz y del posconflicto. Dicho eso, hemos pensado acerca de unos elementos que deben permitir que todos estos principios se satisfagan. ¿Por qué? Porque si bien hemos dicho que la participación es importante, la participación no es simplemente, como se podría decir popularmente, hacer clic y eso va a empezar. Necesitamos pensar cómo van a ser los procesos para que esa participación se active, sobre todo en un contexto como el colombiano, donde hay tanta resistencia, tantos problemas en el tejido social, donde hay comunidades que realmente han estado enfrentadas históricamente, y pedirles a esas comunidades y con todos esos problemas, pedirle a la gente que se siente a discutir acerca de la planeación del territorio, desde luego va a ser una tarea bastante complicada y tenemos que prepararnos para ello. Por eso hemos considerado que va a haber una serie de elementos que son importantes tener en cuenta, los voy a mencionar y después entro en detalle en cada uno de ellos. El primero es el tema de los equipos en los territorios, la gente que efectivamente va a estar participando. El segundo son los temas de infraestructura social, es decir, esas condiciones de tejido social y de capital social para que la participación realmente tenga sentido. El tercero es una estrategia de comunicaciones para poder difundir acerca de los espacios y acerca de los resultados de esos espacios de participación. Y un cuarto elemento es el de las nuevas tecnologías, tema que es bien importante y que ha venido ganando relevancia en los últimos años. Déjenme entrar ahora sí en materia. El primer tema es el de los equipos en los territorios. ¿Quiénes van a estar participando? Ahí necesitamos una movilización importante de profesionales, de técnicos, de voluntarios, de universitarios, estudiantes de diferentes momentos de sus carreras, de diferentes profesiones, que vayan a los territorios, que estén trabajando con las comunidades, que estén contribuyendo en la organización de esos talleres donde vamos a tener esos ejercicios de participación deliberativa que mencionaba hace un momento. Ahí vamos a necesitar agrónomos, tecnólogos, médicos, gente que sepa de vías, gente que sepa de planeación del territorio, pero también gente que sepa de resolución de conflictos entre las diferentes comunidades. Necesitamos empezar desde ya a trabajar en la formación de todo este personal, todos estos equipos que van a estar acompañando a las comunidades y siendo en buena medida los líderes de estos procesos de participación para la construcción de la paz. Un segundo tema que es importante ahí, un segundo actor, desde luego son los gobiernos locales. Si hemos dicho que la paz se construye desde los territorios, es desde luego con las autoridades territoriales, con los gobiernos locales, con quienes se va a construir esa paz. Luego, claramente, el apoyo tanto institucional como técnico, como político, de las autoridades locales va a ser bien importante en estos ejercicios de participación. También necesitamos, desde luego, trabajar muy de la mano con la sociedad civil organizada. Hemos dicho, hace un momento decía, hay un principio que es que la participación no debe generar daño. ¿Y qué quiere decir eso? Que en algunos casos ya hay procesos que están marchando en los territorios. Hay gente en este país que ha construido paz por muchos años. Sería iluso desconocer el papel que ha tenido la sociedad civil en la construcción de la paz, y la idea es justamente eso, es apalancarse en esos proyectos, en esas iniciativas que ha tenido la sociedad civil, en ese aprendizaje y en todas esas experiencias para poder construir la paz. Luego necesitamos también un papel activo de las organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, desde luego, el papel del gobierno nacional. El gobierno nacional ha sido quien ha liderado toda esta propuesta, toda esta movilización, todo este proyecto, y por tanto tiene que ser un actor también fundamental en esos equipos, en los territorios, para la construcción de la paz. Dejando de lado el tema de los equipos en los territorios, paso al segundo componente que les mencionaba hace un momento, que es el de la infraestructura social. Y ahí nuevamente hay varios temas que son importantes. Por un lado, los procesos que ya existen en los territorios. Hay procesos participativos bastante importantes, con mucha fuerza en los territorios, algunos de ellos liderados por la sociedad civil, algunos otros liderados por las autoridades locales. Tenemos que reconocer cuáles son esos procesos y ver cuál es la mejor forma de articular las iniciativas que vienen con eso que ya existe en los territorios. Un segundo tema importante sobre el que tenemos que trabajar es en la confianza en el Estado. No podemos pensar
en unos espacios de participación si hay unos altos niveles de desconfianza hacia el Estado. Si la gente no confía en las autoridades, si la gente no confía en las instituciones, es difícil pensar que esa participación se va a dar de la forma como queremos. Un tercer tema en esa misma dirección es el de la confianza entre los diferentes ciudadanos. Al igual que el anterior, si hay desconfianza entre los ciudadanos, si hay resentimientos, si hay unas historias difíciles de abordar, es necesario empezar desde ya a tomar acciones en los territorios para mejorar el capital social, para mejorar el tejido social y para crear las condiciones sociales para que esa participación ciudadana que necesitamos realmente se logre en la construcción de la paz. Un cuarto elemento que han identificado algunos autores que han trabajado sobre estos temas es el de esos actores estratégicos o esos quiénes estratégicos, esas personas con capacidad de hablarle a diferentes sectores que en muchos casos se tienen profundas desconfianzas, sectores que en muchos casos tendrían lo que se conoce como diálogos improbables, y esos actores son capaces de acercarlos, sentarlos en la misma mesa y empezar a trabajar sobre sus diferencias y sobre los puntos en los que en muchos casos también coinciden. Luego es importante también empezar a trabajar con esos quiénes estratégicos. Y finalmente, un ejercicio en el que estamos desde hace ya varios meses en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y es en la divulgación de esos acuerdos, en la divulgación de todos estos temas sobre la construcción de la paz, para poder crear mejores condiciones, mejores percepciones hacia los temas de la mesa de conversaciones, y en esa medida, en tanto hay más confianza en el proceso, pues esperamos también haya mejores condiciones para la participación ciudadana. En el tema de la estrategia de comunicaciones hay un tema que sí me parece que es bien importante abordar, y es algo que se conoce como el efecto demostración. Esto se refiere a que en muchos casos, cuando la gente conoce que ejercicios de participación en otras partes del territorio han sido exitosos, hay una probabilidad mucho más alta de que ellos mismos decidan involucrarse también en estos ejercicios de comunicación. Pero para eso necesitamos que los mismos comunicadores conozcan muy bien no solamente sobre el proceso, sino también sobre la naturaleza de estos espacios y la importancia de estos espacios en la construcción de la paz. Y para eso estamos trabajando ya. Hemos trabajado con emisoras comunitarias, con comunicadores, para contarles acerca del proceso, y ya estamos también trabajando en estos temas de la construcción de la paz y la participación en la construcción de la paz. Un papel importante que tienen las nuevas tecnologías en la participación ciudadana. Tenemos evidencia de diferentes casos a lo largo de todo el mundo donde comunidades campesinas, comunidades indígenas han sido apalancadas en estas nuevas tecnologías para tener mejores ejercicios de participación. Tenemos el caso, por ejemplo, de los sistemas de información geográfica participativos, que son básicamente mapas, tanto físicos como en su versión digital, frente a los que las comunidades se acercan, ubican sus casas, ubican sus vías, temas que van a ser importantes como cultivos ilícitos o temas como los de las minas. Ponen la información en esos mapas físicos, esa información entra a los sistemas, y a partir de ahí se puede hacer un ejercicio bien importante en la construcción de la paz, que es el seguimiento de los avances, la implementación de los acuerdos, así como la rendición de cuenta por parte de las autoridades. Entonces es un tema que es bien importante. También tenemos los mensajes de texto, donde hemos visto también como ejercicios de crowdsourcing, donde la gente manda información acerca de lo que está pasando en sus comunidades, y esa información es utilizada por las autoridades. Nuevamente, experiencias bien importantes en atención de desastres, en atención a temas de criminalidad, y en todos los temas que nos queramos imaginar, también tenemos que recurrir a este tipo de tecnologías. Otro tema bien importante, desde luego, son los dispositivos móviles en las comunidades. Es básicamente sistemas que recolectan información georreferenciada. Las comunidades se llevan estos dispositivos y a partir de sus lugares de vivienda, de donde están trabajando, mandan información nuevamente que puede ser utilizada por las autoridades para la construcción de la paz, para abordar temas como los que mencionaba hace un momento, por ejemplo, en problemas como el desminado. Y finalmente, todos los que nos permita la imaginación en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles como los iPhones o los iPads o cualquier otro tipo de dispositivos, que básicamente, así como hemos diseñado aplicaciones y hemos visto resultados bien interesantes en aplicaciones para hacerle seguimiento al proceso de La Habana, también podríamos pensar en hacer aplicaciones para hacerle seguimiento a la implementación de esos acuerdos. Entonces, básicamente, pensar
que la participación ciudadana hoy no es la misma participación de hace 30 o 40 años, que hay nuevas herramientas, que hay nuevas posibilidades, que las tecnologías de la información nos han abierto la puerta para movilizar a la ciudadanía y fortalecer estos ejercicios de participación a partir del uso justamente de esas herramientas. Entonces los temas, ya para cerrar, equipos en los territorios, infraestructura social, estrategia de comunicaciones y nuevas tecnologías. A partir de esos elementos creemos que podemos tener una participación ciudadana que cumpla esos principios que mencionábamos al inicio y que realmente contribuya de forma importante a la construcción de la paz.